está el asunto, si me permiten, de España. España ya tiene quien va a ser presidente de los próximos 4 años. Hablamos de un Pedro Sánchez que ha conseguido que le firmen el pacto de amnistía, o ha conseguido en realidad Junts en Cataluña que le firmen el pacto de amnistía, y entonces sale adelante. Sí, todo esto bien. Ya tenemos el primer problema, el primer gran aviso encima de la mesa. Moody's dice que esos pactos que ha hecho el Partido Socialista ponen en peligro la deuda, la sostenibilidad del sistema de deuda español. Ojo con una prima de riesgo que aún no se ha tensado en exceso. Es verdad que se ha comportado hoy peor, pero sigue en ese entorno de los 100 puntos. Se ha comportado peor que la deuda alemana o que otra deuda de países anejos, pero si se fuera por encima de los 200 puntos básicos tendríamos un problema. ¿Qué está diciendo Moody's en concreto al respecto del acuerdo, insisto, firmado en España? Bueno, lo primero es que dice, textualmente, creemos que estos acuerdos tienen un riesgo crediticio, o sea, tienen un riesgo para el crédito, un riesgo soberano para España, y su crédito por el mayor riesgo político, sobre todo por la cancelación de la deuda parcial en Cataluña. Y vamos a ir viendo un poquito todo esto. Dice que los acuerdos de Partido Socialista, Esquerra Republicana y Junts proponen una reforma legal encaminada a crear un nuevo marco fiscal para Cataluña que permitiría a la región recaudar el 100% de los impuestos pagados en su territorio, aumentando la autonomía financiera. Pero claro, y aquí entra otro asunto. Aquí están viendo cómo se va a componer la Cámara, que se lo explica Moody's a los inversores, pero si me permiten, y vemos un poquito más adelante del informe, vemos un gráfico que es espectacular. Si vemos un poquito más para abajo, efectivamente, bueno, este es el gráfico que estamos viendo de cuál es la deuda que tiene las distintas comunidades autónomas en referencia a sus propios ingresos. Entonces, con un cierto recorte, con términos de liquidez, etcétera. Pero si se quedan con la columna verde, que directamente estaríamos hablando de esa, creo que lo ven ustedes bien, si no se lo llevan a pantalla completa y lo ven ustedes un poquito mejor. Pero ahí lo ven, creo, un poquito mejor, efectivamente. La columna de la izquierda, esa parte verde, ahí es donde estaríamos hablando de esa deuda directa e indirecta sobre los ingresos. Vemos como claramente hay algunos, como Andalucía, que lo superan con creces, etcétera, etcétera. Pero es que fíjense, quienes peor escenario de deuda tienen en ese punto son Valencia, Murcia y Cataluña, aunque Cataluña en realidad está peor que Murcia, puntito porcentual. ¿Cuál es el problema? Y aquí viene el siguiente gráfico, que es demoledor, si me permiten, seguro lo pueden subir un poquito. En términos de volumen, ¿quién es el más beneficiado? Aquí, no se lo pasen, vamos a ponerlo un poquito, En términos de volumen, dice, ¿quién es el que más se beneficia de esta condonación de 15.000 millones de euros de la deuda de Generalitat de Cataluña? Pues evidentemente, Cataluña. 14.261 millones le van a salir fantásticamente bien a los catalanes. Es verdad, dice, si se perdona, porque la deuda no es, se lo condonamos solo a Cataluña, sino que se habla de ciertas peticiones a través del Fondo de Liquidez Autonómica, que no todas las comunidades han jugado a esto. Esto es importante decirlo. Las comunidades, algunas acuden a ese fondo de liquidez, otras van al mercado, porque también depende, al fondo de liquidez autonómica vas cuando el coste en mercado para esa autonomía, para colocar la deuda, es excesivamente caro. Es decir, que tú vas aquí cuanto peor te va. Insisto, claro, ¿cuánto le debes tú? 14.261 millones, fantástico. Bueno, vamos a perdonar toda esa parte del FLA, de ese fondo de liquidez autonómica. Y claro, esa cancelación parcial se va a extender a otras regiones. ¿Por qué? Porque, hombre, habrá que compensar esa deuda. Aún así, es espectacular la desigualdad que se produce. Lo que dice Moody's, y aquí viene el verdadero problema. Entre unas cosas y otras, según los cálculos, dice textualmente Moody's, según los cálculos, y considerando un enfoque similar para todas esas regiones, como estábamos viendo ahí, una condonación del 20% de la deuda regional contraída a través de esos mecanismos de liquidez del gobierno central, combinado con transferencias adicionales a regiones que no han utilizado esos mecanismos, totalizaría 45.000 millones de euros, es decir, el 3,3% del PIB nacional. Y como resultado de toda esa condonación, dicen, esperamos que la carga de la deuda de esas regiones que habría que disminuir de esos 180% de los ingresos operativos en 2022 a un promedio de los 154, dice, esperamos que en realidad distorsione por completo el mapa político regional y además cambie la igualdad de condiciones en las que compiten unos y otros. Y dice, esas regiones
podrían lograr ahorros de intereses anuales de unos 407 millones, reduciendo sus gastos operativos, y esto contribuiría también a mejorar el desempeño operativo en el futuro. El problema que ve Moody's en toda esta jugada, y que es crucial, es que piensa, el perdón de todo este dinero, que no es en términos absolutos, sino que para compensar se les va a hacer a algunos, pero no todas las comunidades están aquí. Se va a producir una desigualdad brutal, pero le va a costar al Estado el 3,3% de su PIB. Y dice Moody's, ojo, porque esto es un escenario base, sin ninguna distorsión política. Y entonces dice Moody's, esperemos que puedan cumplir en realidad, dado que, insisto, lo hace sin ser capcioso, sin entrar en desavenencias políticas. Dice, esperemos que dado que la mayoría se conforma de manera similar a la que hemos vivido en esta legislatura, se mantenga estable. Pero en realidad, como depende de unos pactos políticos absolutamente frágiles, en tanto que hay muchos puntos, como esa ley de amnistía fundamentalmente, que no dependen del propio Ejecutivo en sí, y que pueden hacer saltar la investidura por los aires, lo que le preocupa a Moody's es, en el escenario base, esto le cuesta un 3,3% del PIB a España, que no es poca cosa, y va a elevar, seguramente, su prima de riesgo. Va a elevar lo que España, el miedo de los inversores en España va a crecer, está creciendo, es lo que dice Moody's, y va a ir a peor. Y sobre todo, ¿dónde se va a notar? En los presupuestos de 2024. ¿En qué, cómo y si se aprueban esos presupuestos de 2024, con unos movimientos donde va a tratar de recuperar un 3,3% del PIB el gobierno, que cuando digo recuperar quiero decir mover las partidas para donde mejor le convenga y dejar a algunos más pobres, de ahí esa desigualdad en la que también insiste Moody's. Como eso va a ocurrir, dice Moody's, cuando lleguen esos presupuestos de 2024, a ver qué y cómo se aprueban. Y hasta qué punto en realidad los inversores internacionales no piensan que esa inestabilidad política se está trasladando por completo al escenario financiero y le va a costar tanto dinero a España que hay que subir el interés que se le cobra y que la prima de riesgo se va a disparar. Insisto, ya no hablamos en términos de que toda la justicia o la judicatura hable en contra de una ley de amnistía, empezamos a hablar de que las grandes casas de análisis en sus informes a los inversores les dicen cuidad con España y su deuda. Eso está ocurriendo en nuestro país y esto está ya directamente llegando, golpeando. Es verdad, hoy no mucho, de momento no. Vamos a ver hasta esa aprobación de los presupuestos, si es verdad que se cumple todo esto, cómo golpea la prima de riesgo en España. Y dos asuntos más fuera de lo puramente económico, pero relativamente vinculado. Por un lado, Amazon va a despedir a 100